Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes, bueno, Bueno, en lo que terminan de conectarse otros compañeros, vamos a resolver otro ejercicio. Es el siguiente. Por favor, si pueden comenzar a copiar.
¿Ya estamos listos? Pues está bastante tranquilo este ejercicio. Sí. Ok. Bueno, este ejercicio es nuevamente, si nos damos cuenta, es enfocado al tema de tiro parabólico, ¿no? De movimientos curvilíneos con análisis de tiro parabólico haciendo uso de componentes rectangulares. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Determine la velocidad horizontal B subíndice A de una pelota de tenis en el punto A para que apenas pase la red en el punto B. También determine la distancia S donde la pelota golpea el suelo. Entonces, lo primero que en este caso tenemos que hacer, pues, son recabar esos datos que el ejercicio nos está dando. Prácticamente el ejercicio lo único que nos dice es que la velocidad horizontal BA, pues prácticamente ahí hay un dato oculto, ¿no? Que tenemos que lograr visualizar. Por ejemplo, lo que yo les había comentado que como primer paso, entonces, siempre, pues, hay que encontrar esas velocidades iniciales, ¿no? El primer paso sería determinar las velocidades iniciales con las cuales está siendo lanzado el objeto. En este tipo de ejercicio, si se dan cuenta, existen distancias que necesitamos nosotros considerar. Más que nada considerar que la velocidad inicial que se le imprima a la pelota en el punto A garantice que pues roce ligeramente digámosle el obstáculo a una distancia de 21 pies que tiene una altura de 3 pies, ¿no? Con respecto al suelo. Entonces, la velocidad que nosotros determinemos acá tiene que garantizar que roce y que pues prácticamente después pase hacia el suelo. Por lo tanto, entonces, aquí el detalle está en poder o saber considerar nuestro punto de origen. Tenemos dos posibilidades para establecer nuestro marco de referencia, nuestro punto de origen, y pues pueden haber dos puntos arbitrarios. Puede ser digámosle decir, aquí y pues acá va a ser mi origen, ¿no? Este va a ser mi origen. ¿Qué es lo que en este caso yo puedo decir? Bueno, si se supone que el movimiento va a ser para acá, yo lo que puedo hacer es establecer mi punto de referencia que todo lo que en X se mueva hacia esa distancia o incremente hacia esa distancia va a ser positivo. Todo lo que vaya hacia allá es un marco de referencia que yo estoy estableciendo. Y pues todo lo que vaya hacia arriba, pues en este caso va a ser positivo, ¿no? En Y. Esa es la condición, lo que yo puedo establecer. O bien lo que puedo hacer entonces, es establecer mi marco de referencia en la parte de arriba. Es decir, yo también puedo decir que, pues, mi punto de referencia quiero que sea exactamente aquí donde está saliendo la pelota. Aquí arriba quiero que sea mi punto de origen, ¿no? Es también aceptable. Y pueden decir también, tomar en cuenta que la distancia en X si aumenta hacia ese lado izquierdo es positivo. Y ahora pueden establecer entonces ustedes que si va hacia abajo las distancias en Y, pues lógicamente son negativas. Entonces, hay dos posibilidades de poder hacer la configuración. La más viable o lo que yo en este caso siempre trato de utilizar es ver en qué manera utilizar los datos positivos, siempre, ¿no? Entonces, por lógica, en este punto sería más fácil ir utilizando cantidades positivas a ir
a veces arrastrando un signo negativo porque se supone que de este punto de origen, si se dan cuenta, el lanzamiento pues disminuye en longitud. Por lo tanto, tengo que considerar distancias iniciales en cero y posteriormente una distancia negativa, que es la que va a disminuir. A diferencia de este lado, pues únicamente me voy a preocupar por dónde está siendo lanzada y dónde va a terminar. Y yo, lógicamente, las distancias que yo voy a agregar tienen que ser en cantidades positivas. Entonces, no va a haber tanto detalle sobre ese manejo de signos, ¿sale? Entonces, como recomendación mía, pues yo siempre les recomiendo hacer ese tipo de análisis, establecer en dónde podríamos nosotros ver, digámosle, las longitudes o las magnitudes positivas. Entonces, por lógica, puedo decir que el marco de referencia que yo voy a utilizar va a ser aquí, en donde yo hice los trazos en color rojo. ¿Vale? Ahí va a ser mi origen de análisis. A partir de aquí yo voy a iniciar todas mis coordenadas para poder establecer mis ecuaciones. Ese, digámosle, es una parte bastante importante en el análisis de este tipo de ejercicios. Posteriormente a esto, entonces, viene la descomposición de la velocidad. Recordemos que la magnitud de la velocidad, pues, va a tener dos componentes, ¿no? Va a tener su componente en X, y va a tener su componente en Y. Siempre que hay una velocidad disparada con un ángulo de inclinación con respecto a un marco de referencia, a una horizontal. Pero para este ejercicio, para este tipo de problemas, nos dicen que la velocidad con la cual está siendo lanzada es totalmente horizontal. Por lo tanto, nos está dando a entender que la velocidad inicial en Y, pues prácticamente es cero. Y que la velocidad inicial en X, entonces esta va a ser igual a la velocidad en A, la cual debe ser lanzada. Entonces, esa, digámosle, es el dato, por así decirlo, oculto de este ejercicio, ¿no? Entonces, esta condición es la que nos va a ayudar a ir generando nuestras ecuaciones. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Sí. Disculpe, profe, Sí, sí. BOR, ¿qué significa? ¿Cómo dijiste? No te logré escuchar bien. Es una X, BOR. velocidad inicial en X. Velocidad aquí. Ok, gracias. Velocidad inicial en X. Bueno, ahora, lo que yo voy a hacer entonces es comenzar el análisis vertical. En el análisis vertical, entonces, lo que voy a tratar de hacer es ver las ecuaciones que de un principio, pues ya habíamos planteado, bueno, que quedan planteadas desde la teoría, ¿no? Entonces, voy a recordar todas las ecuaciones. Siempre trato de recordar las ecuaciones para que cada vez me las vaya aprendiendo con mayor fluidez. Yo sepa más que nada ir visualizando qué fórmula a veces ya me da directamente los resultados. En este caso vamos a ir fórmula por fórmula, ¿no? La primera fórmula que nosotros sabemos en el análisis vertical, sabemos que es la velocidad final en Y, se supone que es igual a la velocidad inicial en Y, menos la aceleración por el tiempo, ¿sale? Cabe mencionar que en el análisis vertical siempre la aceleración es igual a menos la gravedad, ¿vale? Por lo tanto, aquí lo interesante es también ir definiendo, pues, en qué sistema estamos trabajando, ¿no? En este caso estamos trabajando en el sistema inglés, por lo tanto, entonces la gravedad va a ser igual a menos 32.2 pies por segundo al cuadrado. Eso es lo que equivale en este caso la gravedad
hay que tener cuidado también en este punto, no siempre visualizar, porque hay veces que nos confundimos, manejamos gravedad y utilizamos en el sistema internacional y prácticamente nos alteran los resultados, ¿no? Entonces, hay que ir tratando de definir bien la gravedad. Ok, entonces esta es la primera ecuación del movimiento en vertical. La siguiente, pues me dice que Y final es igual a Y inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Esta le voy a poner ecuación número 2. Y posteriormente a esta pues estaría la última ecuación que dice velocidad en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado menos 2 veces la aceleración por Y menos Y inicial. Aquí también algo que hay que tener en cuenta es que al momento de cambiar a la aceleración por la gravedad, ya no vayan a sustituir otra vez el signo, ¿vale? Porque ya está considerado en esta parte de aquí. Lo único que hay que considerar es el valor, bueno, la magnitud de la aceleración, que en este caso sería 32.2, ¿sale? Hay que tener cuidado en esa parte. No hay que confundir y volver a agregar el menos, porque aquí me quedaría más y ya no tendría caso, ¿verdad? Y estaría mal planteada la ecuación. Entonces, esta sería la ecuación número 3. Ahora, lo que tengo que hacer entonces es visualizar qué ecuación me va a funcionar o me va a brindar un dato ahí que me pueda ir solucionando más que nada, ¿no? La primera parte que es garantizar que la velocidad inicial que yo le imprima aquí en el punto A, pues cumpla con el hecho de pasar totalmente libre esta altura de 3 pies. ¿Cómo puedo interpretar esta altura de 7.5 pies? ¿Qué me representa como un dato? La distancia inicial en Y. Es correcto. La distancia inicial en Y, pues yo sé que va a ser 7.5 pies porque mi marco de referencia está en el suelo. FT. Y por lo tanto, esta de 3 pies, ¿quién representaría entonces? Y La final. distancia final. Es correcto, la Y final. Esta condición que yo estoy estableciendo ahorita me va a permitir garantizar que la velocidad que yo voy a encontrar con estos datos bueno, me va a garantizar, ¿no? Que esta velocidad pues pase ligeramente o libre ligeramente este obstáculo de los 3 pies. Por lo tanto, entonces, si se dan cuenta, utilizando estos dos datos iniciales que son los únicos que yo podría manipular ahorita, ¿con qué ecuación puedo yo encontrar algún dato? ¿Cómo piensan ustedes que puedo ir encontrando esa solución? Con la ecuación 2, Con la ecuación El 3. tiempo. podríamos encontrar primero el tiempo que recorre desde el inicio hasta que llega al punto B, que según va desvaneciendo. Es correcto. Si yo encuentro el tiempo de vuelo que va a haber desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? Se puede determinar porque conozco el cambio de las longitudes verticales, conozco la velocidad inicial en Y, sí, sé que es 0. Y además de eso, conozco la aceleración, sé que es la gravedad, ¿sale? Por lo tanto, prácticamente me queda la variable del tiempo. Al encontrar el tiempo, pues estoy garantizando que ese tiempo que voy a encontrar va a ser el tiempo que va a haber del punto A hacia el punto B.
TAB, le voy a poner acá. ¿Vale? Este tiempo TAB es el que voy a encontrar con la ecuación 2. Entonces, le voy a agregar aquí de la ecuación 2, S2, voy a poner, suyo, los datos correspondientes. Bueno, sería en la ecuación 2. Entonces, prácticamente, pues me va a quedar lo siguiente. Y final, pues ya sé que son 3 pies, me va a quedar aquí 3 pies, va a ser igual a Y inicial, que es de 7.5, más velocidad inicial en Y es 0, por lo tanto este término del tiempo también se vuelve 0 y únicamente pues no voy a agregar nada. El siguiente dato va a ser menos la aceleración. La aceleración sé que son 32.2 por el tiempo AB, únicamente es para ese vuelo de AB al cuadrado, y esto entre 2. Por lo tanto, entonces prácticamente yo puedo despejar el tiempo de vuelo que va a haber de A hacia B, ¿sí? Por lo tanto, entonces despejando me va a quedar que el tiempo del punto A hacia el punto B va a ser igual. ¿A cuánto va a ser igual? Va a ser 3 menos 7.5 entre 32.2 entre 2 son 16.1, y prácticamente el signo es el que se va a tener que pasar también, va a quedar entre menos 16.1. Como está al cuadrado, pues hay que sacarle raíz. Por lo tanto, ese tiempo, ¿a cuánto va a ser igual? 0.52. 0.52, ok. ¿No hay más decimales? 86. Ok, para dar un poquito más exactos. 0.5286 segundos. Entonces, ahora ya conocemos el tiempo de vuelo que hay del punto A hacia el punto B. ¿Qué puedo hacer después de eso? Podemos encontrar la velocidad final de Y. Pero ¿para qué me El serviría incremento. esa velocidad? Aquí es necesario que entonces visualicemos que en el análisis vertical prácticamente ya no hay nada que yo pueda hacer, porque pues se conoce la velocidad inicial, bueno, la velocidad final en el punto B, pues digámosle que pues si la encuentro no me va a servir de nada, ¿sale? No me va a servir de nada la velocidad final en Y, pero si yo hago ahora el análisis horizontal, si hago este análisis, entonces recuerdo que la ecuación de análisis horizontal, sé que en el análisis horizontal únicamente existen movimientos rectilíneos uniformes, en donde la ecuación es únicamente esta: x es igual a x inicial más
la aceleración, perdón, más velocidad inicial en X por el tiempo. Pero yo recuerdo que la velocidad inicial en X, de acuerdo a lo que planteamos, es igual a la velocidad en A. Y además de eso, además de esto, pues tengo datos horizontales. Sí, tengo estos datos que en este caso, pues aquí hay una longitud, que esta longitud horizontal va del punto A hacia el punto B. Por lo tanto, el tiempo tiene que ser el mismo desde el punto A hacia el punto B, tanto para el análisis vertical como para el análisis horizontal. ¿Sale? Entonces, si ya conozco el tiempo del punto A al punto B que determiné en el análisis vertical, entonces es muy fácil poder encontrar ahora velocidad horizontal, porque X final, si la conozco, es de 21 pies. X inicial, pues es 0, porque está iniciando desde mi punto de análisis, y la velocidad inicial en X, en este caso, pues es la velocidad en A. El tiempo, pues ya sé que para los 21 pies es desde el punto A hacia el punto B, entonces ya todos los datos están completos, ¿no? Entonces, velocidad inicial en X es igual a velocidad en A, y por lo tanto, entonces lo único que voy a hacer es lo siguiente. X sé que va a ser 21, igual con, pues este término es 0 porque inicia desde el origen que establecimos, y por lo tanto aquí me va a quedar velocidad en A por el tiempo AB, y el tiempo AB pues ya lo encontré, que es de 0.5286. Por lo tanto, la velocidad en A horizontal que está siendo lanzada la pelota va a ser igual a 21 entre 0.5286. Entonces, ¿a cuánto equivale la velocidad horizontal? 39.7275. Ok, gracias. 39.7275. Y estos son pies sobre segundo. Entonces, pues prácticamente ya encontré la magnitud de esa velocidad que me está pidiendo al inicio el ejercicio. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. El siguiente punto a determinar entonces nos está diciendo lo siguiente. También determine la distancia S donde la pelota golpea el suelo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo creen que tengo que encontrar esa distancia total? Bueno, la distancia S únicamente, ¿no? Que es de aquí para acá. Podría ser con la misma fórmula, pero esta vez tomando como distancia 21 más X. Ok, buen punto. ¿Algo más que se pueda agregar? Hay otro dato ahí que falta. Podría ser, Inge, ¿cómo se llama? La altura final, se me fue el nombre, pero en C, o sea, tomándolo como 0. Ok, ¿y qué va a pasar con esa altura final? ¿Qué vamos a encontrar? El punto donde chocan C.
El Que la Ok, aceleración es cero. La aceleración final es cero. Será el tiempo total, ¿no? exacto, el tiempo total. Ahí está la clave, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, para el punto C, que es donde está indicada la distancia S, ¿qué está pasando con las distancias? Ah, pues las distancias ahora de iniciar en 7.5, pues va a terminar en una distancia Y final igual con 0. Por lo tanto, ahora el tiempo entonces pues cambia lógicamente, ¿no? Porque ahora pues se supone que la pelota ya es lanzada y ahora pues ya va a pasar a través del obstáculo y pues va a llegar hasta el punto C. Entonces, ahora va a haber un tiempo que va a ir de A hacia el punto C. No sé si están sintiendo, chavos, pero está temblando. No sé si solo aquí donde estoy. Está paniqueado, profe, no te Es el hambre, profe. Temblor, Inge, temblor. Sí, ¿verdad? Sí, porque tengo un bote de agua y se anda moviendo bien, cabrón. No diga eso, profe. Aguante. Me Sí, espanto. cómo no, se está moviendo, profe. Un bolillo. El azúcar, profe. Un bolillo para escuchar. Salgamos todos. Aquí no a la llegó. calle. Bueno, Para sí. bendecir la casa. ¿De dónde es, profe? Hora libre, hora libre. Comitán, de Comitán. Pero sí tembló, ¿no? Ah, no, aquí no. Por aquí no. Aquí no, No, aquí profe. tampoco. Por lo regular, hambre, profe. cuando Es el se, hambre. cuando se siente acá, cuando se siente acá en Comitán, por lo regular siempre también se percibe en Tuxtla. Ahí está. Ahí está la data. Ya descargó el tono, Ok. Bueno, ya pasó. Sí, pero sí se sintió. Ahí van a ver que va a estar el reporte al rato en Alerta Chiapas. Si no, Yo es digo el que hambre. cancelemos la Ahorita clase. llega, con calma. Cancelemos, dice. Estoy temblando por turnos. Estaba bajando la presión y eran los triglicéridos. Ok, Un bolillo para Oiga, Inge, ya volviendo a la clase. Pero dígame. no, ayer comentaron que como es un movimiento curvilíneo uniforme, es el mismo tiempo del punto B al punto C. Eso dijeron ayer, por eso me quedé así con cara, pues Sí, está pero no recorriendo se más sacaba distancia. tiempo total. ¿Cómo va a ser el mismo tiempo? ¿Cómo? Ahí sí no te entendí bien. No logré captar bien tu pregunta. Es que en la clase anterior, Ajá. calculamos 2 puntos, pero en el punto B dio un tiempo y nos dijo no sé qué cosa, y luego dijo, pues como es un movimiento curvilíneo uniforme, es el mismo tiempo del punto B y se tomó el mismo tiempo que en el otro punto. ¿Se me explico? Pero es cuando alcanza la máxima altura. Cuando alcanza la Es cuando máxima empieza altura de de un punto Z. Ajá, y ya sería el mismo tiempo. ¿Cómo? Bueno, no sé si logré percibir bien tu pregunta, pero lo que yo expliqué ayer en cuestión de los tiempos, lo que yo les expliqué es cuando un objeto es lanzado y de forma libre, hace este movimiento, ¿no? Vamos a suponer, hace este movimiento y después baja, ¿sale? Entonces, cuando es lanzado desde un nivel de referencia, vamos aquí, se supone que cuando sale de aquí y llega hasta el punto más alto, que sería aquí, le lleva un tiempo. Supongamos que aquí es A, aquí es B y suponemos que aquí es C. Entonces, el tiempo que va a haber de A hacia el punto B, si es un movimiento totalmente libre, un vuelo libre, ¿sí? Y describe esta curvatura del movimiento, cuando pasa, digamos, sobre el mismo nivel de referencia de donde fue lanzado, el tiempo, digámosle ahora, de B hacia el punto C, tiene que ser el mismo que el tiempo que le llevó en subir. El mismo tiempo que tarda en subir hasta la altura máxima es el mismo que tiene que tardar en bajar hasta el mismo nivel de referencia. ¿Sí me explico? Ah, ya. ¿Ya?
O sea, son cuestiones diferentes, ¿no? Bueno, entonces, aclarando ese detalle, pues vamos a observar lo siguiente, ¿no? Lo que vamos a hacer es encontrar ahora el tiempo total de vuelo, desde que es lanzado en A hasta que lleguen en C. ¿Cómo podemos determinar ese tiempo? Por ahí un compañero de ustedes ya mencionó que la distancia final ahora en el análisis vertical tiene que ser 0, ¿no? Por lo tanto, pues tenemos que hacer uso prácticamente nuevamente de las ecuaciones de análisis vertical. Entonces, lo que vamos a tener que volver a hacer para encontrar ese tiempo total de vuelo es volver a hacer un análisis vertical. Lo voy a hacer aquí abajito. Ese análisis vertical 2, digámosle. Yo sé ahora que, para empezar, la distancia inicial va a ser igual a la misma altura, ¿no? 7.5 pies. Y que la distancia ahora final, para garantizar el vuelo total, tiene que ser 0. Estas condiciones me van a ayudar a determinar el tiempo de vuelo del punto A al punto C. O bien, pues como quieren ustedes visualizarlo, el tiempo total de vuelo. ¿Sale? Para garantizar que vamos a encontrar el tiempo hasta que llegue en el suelo, que es donde está en este caso la distancia S, ¿no? Que es cuando impacta en el suelo. Entonces, pues nuevamente retomando la ecuación 2. Retomando la ecuación 2 nuevamente, pues nos va a quedar lo siguiente. Ahora pues, Y final sé que va a ser 0. Y inicial sé que va a ser los mismos 7.5 pies. Velocidad inicial sé que va a ser 0 porque es lanzada desde el mismo punto, ¿sí? Por conveniencia, pues en este caso, pues es mejor analizarlo en A porque únicamente sabemos que ahí hay una sola velocidad y es la que ya determinamos, ¿no? Que vale 39.72. Porque quizá alguien podría decir, bueno, ¿por qué no lo analizamos ahora de B a C? Pero en B, tengan en mente que podríamos determinar la velocidad en Y final. Podríamos encontrar la velocidad en X, que es la que encontramos en este caso, la velocidad en A, ¿sí? Pero pues ya después hay que hacer o agregar más detalles, ¿no? Más incógnitas, cuando pues podemos evitarnos eso y tomando desde el punto de inicio de lanzamiento. Ahí nos evitamos tantos detalles, ¿no? Entonces, ahora lo único que nos queda es agregar menos 32.2. Bueno, lo voy a dividir, ¿no? 32.2 entre 2 y me va a dar 16.1. Entonces va a ser 16.1 ya dividiendo la gravedad entre 2 por el tiempo total. Le voy a poner T subíndice T mayúscula, ¿no? Tiempo total de vuelo. Entonces, despejando al tiempo total, pues esto va a ser igual a menos 7, perdón, aquí falta el cuadrado, al cuadrado, menos 7.5 entre menos 16.1. Como está al cuadrado, pues hay que sacarle raíz a este término. Por lo tanto, ¿a cuánto es igual el tiempo total de vuelo? 0.6825. 0.6825. Ok, gracias. 25 segundos. Ahora entonces voy a retomar otro análisis horizontal. ¿Sí? En ese análisis horizontal, ahora voy a identificar lo siguiente.
como estoy haciendo los análisis con respecto a mi origen, entonces ahora observo que la distancia final, también como comentó otros de esos compañeros, la distancia final en X va a ser 21 más la distancia S que no se conoce, ¿sale? Entonces, ahora aquí yo voy a decir X final para el segundo análisis va a ser igual a 21 pies más la distancia S que no se conoce. X inicial, en este caso, pues, va a ser igual con 0. La velocidad inicial en X, pues yo sé que es igual a la velocidad en A y ya la conozco también, ¿no? Que es igual con 39.72. 39.72. Y pues en este caso sé que el tiempo ahora total de vuelo pues es el que acabo de encontrar, ¿no? Que es 0.6825. Entonces eso nos va a garantizar que la distancia S va a llegar hasta el punto C. Lo único que voy a hacer entonces es ahora retomar la ecuación. Bueno, aquí no noté el número, ¿no? De la ecuación. De movimiento uniforme, voy a poner. Entonces, retomando la ecuación del movimiento uniforme, que es la que definimos acá, entonces nos va a quedar que X, pues es 21 más S igual con distancia inicial es 0. Velocidad inicial es la velocidad en A, que es de 39.7275. Y esto va multiplicado por el tiempo total. El tiempo total es de 0.6825. Por lo tanto, pues hay que despejar ahora a S. Despejando a S, pues ya me comentan ustedes cuánto sale. Sería 6.11. Ok, 6.11. 10. Por lo tanto, este sería el resultado de la distancia S. ¿Todos vamos bien? ¿Se entendió? Sí, Inge, sí se entendió. Excelente. Entonces, más que nada son la mayoría de ejercicios de movimiento parabólico, de tiro parabólico, de movimientos de proyectiles, de vuelo libre, se analizan de la misma forma, ¿no? Hay que visualizar los tiempos de vuelo son los principales, los más importantes que nosotros aprendamos a visualizar, que cuando yo encuentro un tiempo, ver de qué, bueno, de dónde hacia dónde, o sea, de dónde inicia, hacia dónde termina el primer análisis o el análisis total que yo esté haciendo, ¿no? ¿Qué tiempo estoy obteniendo? Y a raíz de eso, pues voy a poder obtener distancias o velocidades. Entonces, es prácticamente digámosle casi forma similar de analizar todos estos tipos de ejercicios.
¿Alguien todavía está copiando algo de este ejercicio? Sí, Inge. Inge, Dime. creo que lo espantaron porque aquí en el sismológico dice que no hubo ningún sismo desde hace como 4 horas. No hubo. A la mecha. Le dije, profe, mande a bendecir la casa. Allá en Comitán suelen espantar mucho, profe. De verdad. Y no es broma, es verdad. ¿Por qué? ¿Qué cuentas? Ahí unos familiares los espantan mucho con los duendes. Hay mucho cuidado, profe. Ya me voy a bautizar entonces. Igual yo ni presentado a la iglesia estoy. Estuvo fuerte el espanto porque salieron los vecinos también. ¿Y en qué momento salió usted también? Los vi en la ventana. Por Para la mí que ventana. agarró la lab y con todo y la lab, dijo. Clase, No, aunque sea afuera. Ah, no, aquí en la ventana, porque sí se me hizo raro. Sí sentí como que mareado, ¿no? Normalmente así se siente, pero como yo tengo siempre una botella de agua aquí a la mano, entonces sí se estaba moviendo el agua. Entonces ahí fue donde yo dije, pues sí, sí está temblando. Y ya bueno, nada más donde volteé a ver en la ventana, pues sí, también vi que los vecinos salían así como que a ver qué onda, pues. Bueno, entonces, con respecto al tema de tiro parabólico, pues yo creo que con esto queda, yo creo, un poquito ya más claro estos temas. Y lo que les iba a mostrar, bueno, es un ejercicio que en este caso haciendo uso de las componentes tangenciales y normales. Entonces, de mientras pueden empezar a copiar ya este ejercicio para que pues lo empecemos a analizar y lo solucionemos.
¿Ya estamos todos? Ok, Carlos. Los demás. Sí, que aquí andamos. Sí, Ya, que estuvo chido. sí, ingeniero, ya. Contesten, ¿Qué pues, acción? ¿no? ¿Qué están durmiendo? Está echando el taquito. Taquito, dice. Ok. Entonces, el siguiente ejercicio, pues, hay que notar la diferencia, digámosle, en cuestión de la redacción, ¿no? Para ver qué es un movimiento curvo, pero pues los datos en este caso son diferentes, el planteamiento es totalmente diferente, ¿no? A uno de tiro parabólico. Entonces, el siguiente ejercicio, pues, dice lo siguiente. Un tobogán se desliza hacia abajo a lo largo de una curva, la cual puede ser representada de forma aproximada por la parábola y igual a 0.01 por x al cuadrado. Determine la magnitud de su aceleración cuando llega al punto A, donde su rapidez es velocidad de A igual a 10 metros por segundo y se incrementa a razón de aceleración. En este caso, pues tiene subíndice T, se interpreta como aceleración tangencial de A igual a 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si nos damos cuenta de entrada, ya nos están dando un dato ahí interesante que es la aceleración tangencial. Voy a anotar esos datos que me están dando. Esos datos que el ejercicio me da, entonces yo puedo rescatar primero, que va a tener una aceleración tangencial del punto A igual con 3 metros por segundo al cuadrado. Al momento en que yo leo a razón de, es necesario que en este caso pues yo entienda o que yo logre visualizar de acuerdo a la teoría que esa razón no es más que nada una derivada. La razón en este caso se incrementa a razón de. ¿Por qué? Recordemos que las componentes de la aceleración tangencial, voy a regresar tantito a las diapositivas, las componentes se logran observar de la siguiente manera. ¿Sí? La aceleración tangencial de una partícula en el análisis de movimiento curvo nos dice que es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, esa es una razón de cambio, de incremento, ¿no? Entonces, esta derivada es la que nos están dando ya como un valor, una magnitud total, que es de 3 metros por segundo al cuadrado. Y también tenemos que recordar que la aceleración normal de una partícula en movimiento curvo es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio de giro. El radio de giro siempre va a ser para la velocidad indicada, o bien la velocidad que yo sustituya en esta fórmula tiene que ser cuando esté yo en el punto digamos, en el punto en el cual el radio es su magnitud. Es decir, por ejemplo, si la curvatura, en este caso,
del movimiento de la partícula. En este punto tiene un radio. Si la curvatura no está totalmente definida o como un círculo, ¿no? Que en cualquier punto tiene el mismo radio, ¿no? Entonces, en este punto, al ir variando la partícula en esta trayectoria, obviamente su radio va cambiando, ¿no? Su centro va cambiando. Entonces, para ese instante mostrado, tengo que sustituir la velocidad de ese mismo instante y el radio en ese mismo instante, ¿no? Son las condiciones que tengo que ir considerando para poder determinar la aceleración normal. La aceleración tangencial, entonces aquí ya va, como es una razón de cambio, entonces puede ser que esa razón de cambio se dé en cierto lapso de tiempo. Como aquí ya me están dando la magnitud, se está considerando que esa razón de cambio o ese incremento va a ser constante durante la trayectoria de la partícula a lo largo de la curva. Ojo, únicamente componente tangencial. Observen, y en este caso les vuelvo a repetir, la aceleración tangencial siempre va a ir, como su nombre lo dice, tangente a la trayectoria. Si va hacia arriba, la aceleración va hacia la derecha y hacia arriba. Si va el movimiento de la partícula hacia abajo, pues va a ir hacia abajo y hacia la izquierda, ¿no? El vector de la aceleración tangencial. Y el de la normal siempre va a ir hacia el centro de rotación. Estos dos vectores AN y AT siempre son perpendiculares, ¿sale? Si son perpendiculares, entonces yo puedo decir lo siguiente. Que como me están pidiendo la aceleración para precisamente en este punto A, entonces la aceleración de A, si me está diciendo el problema que incrementa a razón de, entonces si el movimiento de la partícula va hacia acá y está incrementando, entonces quiere decir que la aceleración tangencial va a ir hacia este sentido. Esta sería la aceleración tangencial de esa partícula. Y la aceleración normal siempre va a ir hacia el radio de curvatura, o sea, el centro del radio de curvatura para ese instante. Y como tienen que ser perpendiculares, entonces la aceleración normal va a ir hacia este sentido. Y esta va a ser la aceleración normal y son perpendiculares con la aceleración tangencial. Por lo tanto, si son perpendiculares, estas componentes, ¿cómo puedo encontrar la aceleración total de la partícula en ese instante en A? ¿Cómo logran visualizar ustedes? ¿Cómo se imaginan que yo puedo obtener ese valor total de esas dos componentes? Con el triángulo de Pitágoras, algo así, ingeniero. Así es correcto. Porque se supone que la aceleración total pues va a ser la proyección de ambos, ¿no? La proyección de este y la proyección de este. Y por lo tanto, la aceleración total va a estar más o menos. A ver. Sería como un vector resultante. Va a estar aquí, ¿no? Mande, no te escuché bien. Sería como un vector resultante. Un vector resultante. Exacto. Es un vector resultante, ¿no? Por lo tanto, la aceleración pues, va a ser el resultante, ¿no? El resultante entonces va a ser igual a la sumatoria de los vectores. Es decir, aceleración normal al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Esto entonces va a ser mi ecuación número 1, de acuerdo a los datos que ya estoy conociendo. ¿Sale? Así es como yo voy a plantear entonces cómo encontrar esa aceleración, porque me está pidiendo determine la magnitud de su aceleración cuando llegue en el punto A, pues la partícula en este caso en análisis, que en este caso sería pues una especie de, no sé, un trineo, no sé qué sea en lo que vayan los niños, ¿no? Los chavos. Entonces, esa es la forma de poder determinar la aceleración total. Ahora, entonces lo que yo tengo que hacer es analizar lo que está sucediendo en la aceleración tangencial, pues no hay tanto problema.
Le voy a poner aquí componentes tangenciales. Componente tangencial de la aceleración. Esa componente no va a haber tanto problema porque ya está totalmente definida. Es decir, yo sé que la aceleración tangencial es igual, como es dv sobre dt, se supone que es una velocidad, una primer derivada, ¿no? Y entonces, esto es igual a la magnitud que ya nos dan. Es decir, 3 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, ya conozco la componente de la aceleración tangencial. Me falta analizar ahora la componente para aceleración normal, componente normal de la aceleración. Aquí es en donde está, digámosle, el análisis más fuerte. Porque en la componente de la aceleración normal, yo recuerdo que la ecuación, la fórmula para la aceleración normal me dice que aceleración normal es igual a la velocidad que lleva en ese instante de análisis entre el radio de giro de la curvatura. La velocidad ya la conozco porque me están diciendo, bueno, este fue un dato que aquí se me pasó a anotar, me dicen que la velocidad con la cual pasa en el punto B, voy a poner aquí velocidad A, perdón, la velocidad con la cual pasa en el punto A es igual con 10 metros sobre segundo. Es la velocidad con la cual llega en el punto A. Por lo tanto, la velocidad ya conozco. Lo que no conozco es el radio de giro que lleva en ese punto o el radio de la curvatura. Pero para eso yo tengo aquí una función. Esa función es la que representa a esta curvatura con forma de parábola. Se puede comprobar porque si yo sustituyo el valor de x de acuerdo a este marco de referencia que viene establecido, si yo sustituyo 60 en x en este valor, obviamente y me va a salir 36 y entonces sí se comprueba que esta función sí es verdadera para esta especie de curvatura que tiene este tobogán. Por lo tanto, para encontrar el radio de curvatura de una función parabólica, entonces es necesario recordar algunas propiedades de cálculo que en este caso nos dice que la curvatura de radio, voy a poner aquí, voy a poner una coma para separarlo, la curvatura de radio para una función exponencial, bueno, una función parabólica, nos dice que es igual a 1 más la primer derivada de la función, en este caso sería, pues en este caso, dy sobre dx, que es representaría la primer derivada, al cuadrado, todo esto elevado a la 3, a la 3 medios, perdón, entre el valor absoluto de la segunda derivada de la función, que sería de segunda de y entre dx cuadrado. Esta función, pues ya, bueno, ya es una fórmula totalmente definida para cualquier curvatura que tenga, en este caso, ya definida su función, digámosle parabólica, ¿no? Que esté asemejada a una parábola. Entonces, esta ecuación es la que define siempre el radio de curvatura, ¿no? Es para encontrar más o menos si, por ejemplo, el radio va a estar de acá hacia el punto A, ¿no? Entonces, ese es lo que nos interesa conocer, ese radio de giro para ese punto en específico. Entonces, como yo estoy observando que tengo que tener primera y segunda derivada, entonces lo que hay que hacer
pues prácticamente es derivar dos veces esa ecuación exponencial que, bueno, esa ecuación parabólica que me están dando, esa ecuación cuadrática, es decir, y pues es igual a 0.01 de x al cuadrado. Entonces voy a hacer la primera derivada, es decir, dy en dx. Primer derivada, pues prácticamente me va a quedar 0.02 de x. Y voy a sacar la segunda derivada. Entonces, de segunda de, en este caso, de la función, pues me va a quedar prácticamente que es igual con 0.02. ¿Vale? Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es sustituir esos datos en la ecuación del radio de curvatura. Por lo tanto, pues este término de aquí lo voy a continuar aquí. Entonces, ahora pues vamos a sustituir, ¿no? El radio de curvatura pues va a ser igual a 1 más la primer derivada al cuadrado. La primera derivada es, ya no he tratado, voy a poner 0.02 de x al cuadrado, esto a la 3 medios, entre la segunda derivada. Y la segunda derivada, bueno, es el valor absoluto, que sería 0.02. ¿Vale? Ahora ya tengo la ecuación que está en función de x, ¿sale? Es decir, con esta fórmula, para cualquier distancia de x, de acuerdo al sistema o al sistema de referencia establecido, yo puedo encontrar el radio de curvatura. Pero para este ejercicio me están diciendo que yo encuentre el radio de curvatura cuando x va a valer 60. Entonces ya tengo la condición para solucionar ahora esta ecuación. Es decir, que para x igual con 60. ¿Vale? Entonces, si yo sustituyo ese valor en la ecuación de curvatura, pues me va a quedar ahora únicamente 1 más punto 0.2 por 60, esto al cuadrado y esto a la 3 medios, perdón. Entre, pues el valor absoluto, ya sé que el valor absoluto pues va a ser 0.2. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser igual entonces el radio de curvatura? ¿Alguien puede hacer la operación, por favor? Me dio 363.16, pero no sé si esté bien. Si alguien más nos explica. 63. Okay. Punto 16. Yo 190. A mí me da 190.57. Igual a mí me da 190.57. Bueno, a mí me da A mí 190. me da 190.57. Ok, entonces el resultado correcto es 190. Por ahí tal vez cometiste algún dato erróneo, ¿no? 190.57 y pues obviamente estos son, ¿qué unidades está? Metros.
Entonces ahora prácticamente ya conocemos el radio de giro para ese punto. Lo único que hay que hacer es sustituir este dato de 190 en la fórmula de la aceleración normal. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí sustituyendo el valor del radio en la aceleración normal. Entonces me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que la aceleración normal es igual a la velocidad en ese punto que es de 10 al cuadrado entre el radio de curvatura, que son 190.57. Por lo tanto, ¿cuánto es igual? .5247. Gracias, 0.5247. Estos son metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, lo único que nos falta es encontrar la aceleración total. Entonces, vamos a sustituir el valor de aceleración tangencial y normal en la ecuación 1, que es la que planteamos al inicio. Vale, entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Pues me va a quedar que la aceleración total del punto A va a ser igual a la raíz cuadrada de la aceleración tangencial, que pues es 3 al cuadrado de su valor más 0.5247. Eso también al cuadrado. Por lo tanto, ¿a cuánto es igual esa aceleración? $3.045. 3.045. Sí, era muy obvio porque el valor de la aceleración normal es muy pequeño. Metros sobre segundos al cuadrado. Ese sería el valor resultante entonces de la aceleración, la magnitud que nos están pidiendo. Entonces observen que prácticamente la aplicación de las fórmulas es muy sencilla, por eso no me metí tanto a la deducción de la fórmula, porque pues en sí la aplicación de la fórmula es casi directa, ¿no? ¿Sí se entendió? Sí, Inge, sí. Ok. Sí, entonces, lo mismo pasa con el tema de componentes radiales y transversales. Prácticamente, como si se dieron cuenta, habla de pura primera aceleración, primera derivada, segunda derivada, tanto para la aceleración y la velocidad. Es lo mismo, ¿no? O sea, a veces nos dan una función, pues hay que derivar una vez, volver a derivar y de ahí sustituir en la ecuación total que se obtuvo de acuerdo a la teoría. Entonces es bastante sencillo, ¿no? Es igual a esto. Si se dieron cuenta aquí, creo que lo más complicado nada más era saber cómo extraer el radio de curvatura, ¿no? Pero pues esto se supone que ya son herramientas matemáticas que pues ya debemos de traer más o menos, ¿no? Esos conocimientos. Y una pregunta esa fórmula para extraer el radio de curvatura solo aplica para ecuaciones parabólicas, para funciones parabólicas. Bueno, en este caso, si la función es para una curvatura, porque pueden cambiar, ¿no? Si la función es diferente, pues ya no puede ser una curva, pero si es si la función que te están dando representa una curva, entonces sí aplica la misma fórmula, únicamente hay que derivar y volver a derivar. Es general esta fórmula, siempre y cuando represente una curvatura. Está bien, gracias.
Pueden haber funciones que son mayores a un exponente cuadrático y pueden representar a veces, en cierta parte tienden a ser una curva. Por ejemplo, si hablamos de una función que es, digámoslo que fuera 4x a la quinta más 2x, pues al graficar, normalmente a veces cuando las funciones son de mayor exponente tienden a suavizar, es decir, las parábolas pues tienden a ser la curva más pronunciada, mientras a veces más incrementa el exponente, estas tienden a suavizar más, es decir, por ejemplo, hacen esto, ¿sí? Y en algunos puntos tienden a ser casi rectas y de ahí nada más una mínima curvatura. Entonces, te vuelvo a repetir, va a depender a veces en qué posición es la que te vayan a decir que se va a encontrar, en este caso la partícula. Sí, Inge, gracias. Ok. Entonces, esta es la aplicación del tema de aceleración normal y tangencial, ¿no? Ahora, lo que yo les iba a poner es lo siguiente. Seleccione un ejercicio sencillo, muy sencillo, para ver qué tanto vamos aprendiendo de los temas, ¿no? Entonces, les voy a dar 10 minutos para que solucionen este ejercicio. En cuanto lo solucionen o tengan ustedes más o menos la certeza de que ya lo solucionaron, me lo envían nuevamente por el chat.
Si tienen dudas, me dicen, yo los puedo ir orientando. Ok, Santana, está bien tus resultados. José Adán también. Ahorita te digo Jesús Alejandro. Gracias, Inge. Gracias. Jesús Alejandro, igual, están bien. Quedan 2 minutos. 1 minuto. Recuerden que es el 30%, ¿no?
Profe, es por el chat donde se lo vamos a enviar, ¿verdad? Así es. Ok, Adrián. Bueno, no sé por qué te salió negativa la velocidad. Está bien en magnitud, solo que te salió negativa, ¿no? Inge, es por el chat. Sí, por el chat me lo están enviando, ¿no? Como la vez pasada. Ah, es que se lo mandé por su WhatsApp. Ok. Bueno, los que llegaron hasta las 6:45, los voy a revisar. Ah, profe. Inge, el mío está cargando ahí en el chat, no sé si logró llegar. Es que Inge, lo el mío mandé se lo mandé, pero al WhatsApp. Yo lo No mandé sé. por el celular, pero no sé si se mandó. Ok, bueno, en el WhatsApp solo tengo uno. Sí, es el mío, es el que lo mandé por el WhatsApp. Pero el WhatsApp sí todavía llegó en el tiempo que era. Disculpe, profe, yo tengo problemas con enviarlo, no me lo deja enviar. Profe, yo lo estoy enviando, pero apenas está cargando. Ok, doy 2 minutos más como máximo. En 2 minutos ya tiene que cargar. Le llegó el mío. Ok, Antonio de Jesús Chavarría, te faltó calcular el tiempo. Sí, que me faltó ahorita, es que no me di cuenta. Fernando de la Rosa Zavala. ¿Por qué se volvió negativa la aceleración en tus fórmulas si lo anotaste positivo en los datos? Entonces me equivoqué en algo, Inge. ¿O es copia? No, para nada, Inge, nomás lo estoy intentando hacer. Profe, yo se lo envié a su chat personal, no sé si ahí es, no. Igual, Inge, yo se lo envié al chat personal. Sí, aquí en el chat. Yo Aquí también. tengo. Inge. Tengo Yo igual, Inge. Tengo Adrián, Anders, Luis, Armando de Jesús, Gordillo, Carlos Alonso, Eso lo envió, profe. Felipe de Jesús y el último que me acaba de llegar es de Francisco Javier, que es ya pasaron los 2 minutos, ¿no? Entonces, Ah, el mío no le llegó, Inge, se lo envié hace rato. ¿quién eres? Omar Arriola se lo envié a su chat personal. No. Inge, yo igual le mandé uno hace rato. Me parece como que he visto, como que ya lo vio, pero no sé. Ok. Bueno, los que llegaron hasta las 6:50 los voy a revisar, ¿no? Voy a ir revisando datos y
voy a ir considerando aquellos que lo tienen bien, pues prácticamente van a tener porcentaje adecuado. Recordemos que todos los ejercicios que se dejen así en clase van a sumar el 30% al final de la unidad, ¿no? Entonces, por eso es importante estar en constante estudio, ir repasando, no nada más quedarse con lo que queda en clase y estudiar antes del examen, ¿no? Que es normalmente como se hace, que ya mañana es el examen, hoy nos desvelamos. Y no se trata de eso, pues hay que ir estudiando desde antes, para que cuando llegue el examen únicamente un repasón fácil y pues prácticamente no va a haber tanto problema. Entonces, los que me lograron enviar todavía, pues los voy a revisar. Les iba a comentar antes de que termine el tiempo, ¿cómo ven esta opción? ¿Qué sugerencias o cómo ven esta modalidad de enseñarles así mediante esta pizarra eléctrica, ¿no? Voy a tratar de mejorar en cuanto a la escritura, pero no sé qué comentarios tengan ustedes. Está mucho mejor, la verdad. Sí, está bien. Ok, entonces para que pues sigamos trabajando así en esa modalidad y pues tratar de ir mejorando en cuestión de la redacción, ¿no? Porque para escribir con el mouse sí cuesta un chorro. Entonces voy a ver otra opción. Para continuar así, y lo que les iba a comentar también es que pues la siguiente semana pues ya concluimos esta unidad. Lo más seguro es que hagamos examen el 25, antes de irnos de vacaciones, ¿no? Es jueves. Inge, una pregunta. Dime. De casualidad, ¿el lunes tendremos labores? Pues hasta donde yo estoy enterado, el día lunes es suspensión de labores. Bueno, el calendario así lo marcan. Ah, ok, gracias, Inge. Entonces, pues al menos nosotros nos veríamos hasta el día jueves de la siguiente semana, porque pues el lunes no hay clase. Y pues ya para que también vayan viendo y anticipándose el jueves 25, es probablemente bueno, lo más seguro es que sea la fecha del examen de la unidad número 1. Ya solo nos queda el último tema, que es componentes radiales y transversales. Inge, Dime, no sé si llegó mi trabajo, se lo mandé desde hace rato y tampoco me mencionó. ¿quién? No, Martínez Arango, igual en el chat personal se lo mandé. Martínez Arango. Inge, ¿por WhatsApp los está tomando en cuenta? Sí, sí, por WhatsApp. Ah, gracias. Ok. Sí, por WhatsApp, todos los que me llegaron. Martínez Arango. No. Profe, yo también se lo envié por chat personal. No. O si no, le puedo tomar foto aquí y se lo mando a su WhatsApp. Ahí sale la hora a la que se lo mandé. Sí, en el WhatsApp. Si tienen problemas con Teams, ya Ahorita se saben, lo en el mando, WhatsApp. entonces, Inge, gracias. Ok. Bueno. Entonces, pues si no hay más que comentar el día de hoy, nos estaríamos viendo el día jueves si Dios quiere. ¿Sale? Bien, profe. Está bien, hijo, nos vemos. Dale, pues, cuídense, que pasen buen fin. Dale, Inge, igualmente. Dale, Inge. Gracias, cuídense. Luego. Hasta luego. Sale, Inge. Hasta luego. Hasta luego, cuídate. Dale, Inge, hablamos. Sale. Dale, Inge.